Ya. Ok, bueno, vamos a ver el día de hoy, Tito, capítulo 3, que ya va a ser el último capítulo de esta carta. Entonces, pues vamos a orar, ¿vale? Señor, gracias que nos das la oportunidad de esta noche de estar reunidos. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Dice tu palabra que donde dos o más están reunidos en tu nombre, allí estás tú. Queremos que pues nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestas para poder aprender y poder conocerte más. Te pedimos que tú obres en nuestra mente, en nuestro corazón y que lo que leamos el día de hoy sea de edificación y que podamos ser transformados más a tu imagen y semejanza. Que podamos igual, no solamente pues en nuestra iglesia, sino con las personas que nos rodeamos día a día, que podamos tener ese reflejo de ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a capítulo 3 de Tito. Entonces, vamos, primero que nada, en este capítulo Pablo pone énfasis especialmente en que los creyentes deben dedicarse a hacer el bien, no solamente en el núcleo de la iglesia, sino también en el ámbito donde se están desenvolviendo el día al día. Entonces, es uno de los puntos que está tocando aquí Pablo. Aunque las buenas acciones en sí no nos pueden salvar, hemos visto que realmente la salvación es por gracia, no es algo que si hacemos las cosas bien, pues eso es lo que nos da la salvación, no. Pero, ni tampoco, pues esto quiere decir de que, pues si hacemos las cosas bien o hacemos el bien, pues Dios nos ama más, ¿no? Realmente su amor a pesar de lo que hagamos, siempre va a ser el mismo. Y entonces, ¿por qué realizar estas buenas acciones? Bueno, porque de, son indicios verdaderos de que nuestra fe y nuestro amor por Cristo. Entonces, realmente por eso hacemos buenas obras. Por eso Pablo le dice a Tito que realmente estas buenas obras se deben realizar. Por eso, porque son verdaderos indicios de nuestra fe y de nuestro amor por Cristo. Después de ahí, igual el servicio en hacer buenas obras es algo que todo cristiano debería de participar. De hecho, en el principio dice que precisamente estén dispuestos. Entonces, esta parte es donde nosotros debemos de tener esta, por así decirlo, actitud en que tengamos la, pues sí, una buena actitud para realizar estas buenas obras, no como estar de rejegos o como decir, ay, no, ¿por qué? Etcétera, no, sino al contrario. Debemos de tener esta disposición y esta disposición pues incluye igual una buena actitud para realizar las buenas obras. Entonces, esto es lo que nos va a tocar aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque estas son una puerta abierta. Habíamos visto de que precisamente en esta carta el hecho de cómo se comportan los de Creta y en ese tiempo, y yo creo que igual en este tiempo, pues decían, no, pues es que tu Dios no hace lo que dices que hace, ¿no? O sea, tu Dios no es real o tu Dios, etcétera. Entonces era blasfemar contra Dios en sí, en contra de no solamente hablar de la persona, sino era hablar en contra de Dios. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros tenemos estas buenas obras de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que es bueno, incluso para la persona que no conoce a Cristo, pues son una puerta abierta para que la sociedad que no conoce a Cristo pueda ver que Dios es real y que también que el cambio que Dios habla en su palabra que hace en uno que ya conoce de Cristo y que entregó su vida, pues igual es real, que es el cambio que ve en nosotros. Entonces, esto es de lo que prácticamente es el núcleo que está hablando aquí eh, Tito, bueno, Pablo le escribía a Tito, y precisamente que nos recalca, y este es por qué nosotros igual, pues nosotros hacemos estas buenas obras, ¿no? Porque Cristo nos salvó, Cristo nos dio una nueva vida, Cristo realmente nos justificó, y entonces esta parte igual la toca aquí, pero se basa en eso, de que las buenas obras que debemos de realizar nosotros. Entonces, ahora sí vamos a capítulo 3 versículo 1. Richie, por favor, ¿me puedes apoyar? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Gracias, Richie. Por ahí decía mi suegra, ¿no? Que es el capítulo que nos cuesta más trabajo y que no lo queremos leer. Pero bueno, es algo que dice la palabra y pues la palabra es lo que pues prácticamente es nuestra directriz, es nuestro principal guía. Entonces, primero que nada, obviamente Jesucristo, eso sí, siempre va a ser nuestro rey y es a él a quien debemos precisamente la lealtad. En cuanto nosotros obedecemos precisamente a nuestros gobernantes, no quiere decir que pues nosotros estamos dejando nuestra lealtad hacia Cristo Jesús. Pero de igual manera, entonces, pues nosotros debemos de tener esa forma de honrar
a nuestros gobiernos y líderes, a nuestros gobernantes y a nuestros líderes. Primero que nada, dice en esa parte, estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, no quiere decir de que pues si nuestros gobernantes o nuestros líderes nos llevan a realizar algo incorrecto, lo tengamos que realizar, sino más bien es estén dispuestos a realizar toda buena obra. Y toda esa buena obra pues está marcada en la ley. La ley en sí pues lo que te indica es para hacer cosas buenas, ¿no? Si un gobernante te indica lo contrario, pues no. ¿Por qué? Porque ahí sí volvemos al primer punto donde nuestra lealtad la debemos a Jesucristo y Jesucristo nos indica hacer lo correcto, no lo incorrecto. Entonces, esa es como que primero la primera diferencia, ¿ok? Sí debemos de respetar a nuestros gobernantes y a la ley, pero precisamente haciendo esas buenas obras que están marcadas. Si ellos nos indican lo contrario, pues no, ¿por qué? Porque nuestra primera lealtad está hacia Jesucristo. Entonces, obedecer la ley civil en sí pues es una responsabilidad cristiana que tenemos nosotros y debemos de hacer todo lo posible por ser buenos ciudadanos y estando, como les comento, dispuestos a realizar estas buenas obras. Entonces, de esta misma manera, pues como hemos visto, nuestro Dios primeramente no será blasfemado. Al nosotros ser ejemplo precisamente en este mundo donde precisamente vemos demasiada corrupción, demasiada deslealtad, demasiada, como decía mi esposita una vez, que la ley está simplemente pintada, o sea, simplemente está ahí, pero nadie la toma en cuenta. Nosotros como cristianos sí lo tenemos que hacer. Hechos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, de una manera u otra, pues cuando nosotros obedecemos la ley y obedecemos nuestras autoridades, estamos honrando igual a Dios, porque Dios es quien puso estas autoridades. Hay cosas que en nuestra mente tan eh, pues sí, bueno, no tan cerrada, sino tan limitada, pues prácticamente no podemos ver el plan completo que Cristo tiene, que Dios tiene. Entonces, pues esto es precisamente lo único que nosotros, pues la palabra nos dice, ¿sabes qué? Pues debes de sujetarse a los gobernantes y autoridades y esto es hacer lo correcto. Entonces, en una comunidad, como les comento, que abunda la corrupción, que la ley solamente está ahí, pero nadie la guía, que bueno, perdón, nadie la ejecuta, y que el mal está creciente, nuestra disposición a cumplir la ley, nosotros sabiendo como cristianos, y realizar estas buenas obras pueden marcar la diferencia, separarnos de los demás y que otros puedan llegar a conocer de Cristo. Era lo mismo que pasaba en Creta. En Creta prácticamente pues todos conocían que eran personas que no tenían, no hablaban con la verdad, que simplemente por así decirlo eran tranzas, etcétera. Y cuando los cristianos pues eran cretenses y trataban, o más bien no trataban, sino les dice esto Pablo, que les diga a Tito que deben de seguir la ley y obedecer a sus gobernantes, entonces iban a marcar esa diferencia, iban a apartarse de esta comunidad, o más bien de esos males, de esas malas lenguas que se habían establecido por parte de la comunidad que conocían los cretenses, ya ellos son cretenses, pero son aquellos que siguen a Cristo, que son cristianos. Entonces, de esa manera, pues igual el nombre de Dios iba a ser exaltado. Entonces, de la misma manera, nosotros igual, si vivimos en una comunidad en la cual pues no siguen la ley, no se respeta a los gobernantes, no se hace lo que se tendría que hacer, pues si nos conociesen, porque precisamente nosotros hacemos lo correcto, podrían saber de que nosotros somos por así decirlo, un cambio, pero no por nosotros, sino por Cristo. Y precisamente igual se le daría honra y gloria a Él, porque dicen, ellos, pues porque su Dios, ¿por qué? Porque su Dios se los ha mandado y Dios ha hecho algo en ellos. Entonces vamos ahora, capítulo 3 versículo 2 y 7. Ay, Gaby, ¿me puedes apoyar, por favor? Del 2 al 7. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí, Oh, Gaby. ok. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, gracias, Gaby. Bueno, primero que nada, la forma de tratar a los demás aquí importa. Nosotros ya conocemos de Cristo, aquellos que eran cretenses y que ya conocían de Cristo, podrían tener precisamente esta mala forma de tratar a aquellas personas que no conocen, hasta incluso comenzarlos a juzgar, siendo que no es así. Igual nosotros fuimos salvados por gracia y pues antes de conocer de Cristo, pues nosotros igual éramos necios, éramos rebeldes, éramos mal hablados, nuestro comportamiento no era el correcto y Dios aún así tuvo misericordia. Entonces, la forma de tratar a los demás, ¿cómo debe de ser? Debemos de escucharlos, debemos de conocerlos antes de hablar, debemos de no juzgarlos, porque realmente el único que puede llegar a juzgar es Dios, es Cristo, no nosotros, y esto debe de ser con todas las personas, no solamente aquí se está centrando, perdón, aquí no se está centrando solamente en la iglesia, sino aquí dice que con todos los hombres, que quiere decir que con todas las personas nosotros debemos de hacer esto. Entonces, habla de lo real que es nuestro Dios y que es real el amor que ha puesto en nosotros. Cuando nosotros somos de esta manera, habla de eso, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque imagínense si nosotros precisamente somos rescatados y que predicamos un Dios que ama y que nosotros precisamente su esencia está en nosotros y comenzamos a hacer esto de juzgar, criticar, hablar mal de otras personas que todavía no conocen de Cristo, pues obviamente no habla del amor que realmente Dios ha hecho en nosotros. Entonces, cuando nosotros los escuchamos, nosotros los aconsejamos, nosotros sin juzgarlos, pues precisamente tratamos de apoyar o tratamos de guiar de una forma de acuerdo a la palabra, pues entonces habla de que nuestro Dios es real y habla también del verdadero amor que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, nosotros debemos de recordar que igual éramos así. No tanto para decir, pues Dios te sacó desde ahí y está recordando a mi pasado y eso no, pero sí tener esta esencia de que realmente Dios me amó tal cual como era y yo igual debo de amar, o más bien está el amor por el prójimo sin importar de cómo es actual sin conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en esa parte. Y aún así Dios nos amó, y no solamente Dios nos amó, sino las personas que Dios puso a nuestro alrededor igual nos amaron. Y gracias a eso, pues nosotros pudimos conocer de Cristo. Nosotros éramos necios, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestros propios deseos, como dice ahí, solamente actuábamos con egoísmo para nosotros mismos y aún así, pues Cristo tuvo la paciencia, no solamente Él, sino más bien puso a las personas que tuvieron paciencia con nosotros. Entonces, puso la palabra para que la conociéramos a través de alguien que era ya su hijo. Estas personas precisamente tuvieron esa paciencia y sin juzgarnos, tuvieron paciencia, tuvieron amabilidad. Ellos nos presentaron el amor de Cristo de una manera con sus actos y así es como nosotros pudimos conocer a Cristo. Ustedes podrán meditar y hacer memoria de esas personas que realmente ustedes recuerdan de que vieron el amor de Cristo en ellos y pues a través de eso pues vieron de que Dios era real. Quizás otras personas no, ¿verdad? Pero esas personas que se dedicaron a precisamente cumplir esta parte de la palabra y que fueron pacientes con nosotros, pudimos ver el amor de Cristo y decir y comprobar de que Cristo y que Dios es real y que realmente estaba ahí para mí. Entonces, nosotros tenemos que tener esta misma actitud. Entonces, ¿por qué? Primero que nada, porque nosotros aquí, como dice, su bondad, su amor se manifestó y nos salvó. Entonces, primero le dice, ¿sabes qué? No tienen que ser de esa manera porque igual eran así y no fue simplemente de que fueron transformados así por su buena voluntad, sino por qué. Bueno, aquí es donde nos dice, porque su bondad, es decir, hablando de Cristo, su amor se manifestó y nos salvó. Es por él que nosotros ahora somos como somos salvos, somos justificados, ahorita vamos a ver, y precisamente tenemos una nueva vida. No fue por lo que hayamos hecho, no fue por obras que hayamos nosotros hecho, sino por su misericordia. Nos regeneró trayendo a nosotros una limpieza divina del pecado y un regalo a una nueva vida. Entonces, por eso igual cuando las otras personas precisamente están pecando, pues es porque están bajo sus propias concupiscencias. Y cuando serán rescatados por medio de Cristo, pues precisamente verán esa nueva vida que nosotros nos dio al Espíritu Santo en abundancia. Esto es algo que nosotros igual tenemos que tener, de que nosotros igual, pues somos quien somos por el Espíritu Santo que está en nosotros en abundancia. ¿Y por qué? Porque es ese agente que constantemente está ahí renovándonos cada día.
¿Cómo? Pues a través de su palabra, y esa es lo que es el que redarguye nuestra vida a través de la palabra a la palabra de Dios, es el que va actuando en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que nos hizo justos delante de Él, es lo que muchas veces hemos escuchado, es ese regalo inmerecido por gracia. Entonces, y haciéndonos herederos de la vida eterna con Él en su presencia. Entonces, gracias a Dios es de que nosotros hemos sido alcanzados y ahora Él está en nosotros. Gracias a Dios de que su palabra la pudimos y la podemos conocer y podemos conocer por el amor y paciencia y amabilidad de otras personas, y ahora nosotros pues igual debemos de hacer lo mismo. Recordemos la obra que Dios hizo en nosotros y así pues también podemos estar siendo firmes en esta parte y demostrar el amor hacia otras personas que no conocen, no juzgando, sino siendo amables, pues, perdonando igual y siendo pacientes. Entonces, de esa manera, pues nosotros pues vamos a poder permanecer en esta palabra y pues demostrar igual el amor de Cristo. Vamos con el versículo 8. Cuñada, ¿me puedes apoyar, por favor? Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, esta pequeña parte, pues viene muy enlazada con la anterior, que precisamente es palabra fiel es esta. Es decir, esta palabra es verdadera. Todo lo anterior de que Cristo murió por nosotros, de que nos salvó, de que nos redimió, nos justificó, de que ahora envió el Espíritu Santo para que estuviera en nosotros, todo esto es verdadero. Entonces, en estas cosas debemos de insistir. Pablo le dice a Timoteo, insiste con firmeza. Es decir, que sea marcado eso en la vida de los cretenses. Entonces, en nuestra vida igual tiene que estar marcado eso, que en verdad somos justificados por gracia, que en verdad somos salvos, que en verdad somos criaturas nuevas, de que en verdad somos justificados. Y todo esto, ¿por qué? Porque solamente de esta manera vamos a procurar hacer o procurar ocuparnos en hacer buenas obras. Si nosotros olvidamos esto y simplemente no queda marcado en nuestra mente y en nuestro corazón, pues en algún punto, pues vamos a volver a tratar de ser, o más bien, se nos olvida y queremos hacer lo del viejo hombre. Entonces, este es como que nuestra ancla, este es precisamente nuestra doctrina, incluso es parte de la doctrina, de la sana doctrina, esta parte. Y esta sana doctrina tiene que estar marcada en nosotros, ¿para qué? Para esto, procurar ocuparse en hacer buenas obras. Entonces, vamos el último, perdón, sí, penúltimo, del 9 al 11. Suegro, ¿me puede apoyar? Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ok, gracias, Oro. Bien, en esta parte, obviamente, Pablo le habla a Tito acerca de personas que ya conocen y o aquellas que están tratando de introducirse a la iglesia, y precisamente son que evite pláticas que prácticamente no van a edificar. Lo hemos visto igual en Timoteo, que igual le recomendó, bueno, no le recomendó, sino más bien le le enseñó a Timoteo de que no debía de seguir consiguiendo, más bien, perdón, bueno, no sé, seguir estas pláticas, ¿vale? Estas pláticas que no edifican, sino que más bien destruyen. Entonces, hasta incluso dice que, pues, si se encuentra, pues, que se debe amonestar una y otra vez, y si no, después deséchalo. Es decir, no seguir es decir, no seguir frecuentando precisamente estas pláticas con estas personas. Y es algo que quizás se pueda llegar a dar
entre nosotros como cristianos. Y yo le decía a mi esposa, pero es que como que necesito algo como que más como ejemplo, ¿no? Entonces encontré precisamente dos ejemplos en las cuales son la misma plática, pero con diferente propósito. Uno precisamente es para edificación y otro es precisamente simplemente para crítica. Entonces, primero que nada, pues estas pláticas que destruyen, pues sí se deben de evitar, es decir, que no edifican, se deben de evitar, pero igual pueden, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, pueden existir dudas y sí se puede preguntar, pero en estas pláticas se puede hacer y no te lleva precisamente a una discusión, sino más bien te lleva a una edificación. ¿Por qué? Porque te hace profundizar más en la palabra y conocer más a Dios. Mi esposita tiene luego demasiadas preguntas profundas y se las hace el pastor, y no con el afán de criticar o eso, sino con el afán de conocer más de la palabra y conocer respuestas que luego pues están en su cabecita, ¿no? Entonces, pues eso lleva a conocer más al pastor y igual más a mi esposa. Entonces, esto precisamente se va edificando y precisamente esas pláticas sí pueden llegar a existir, porque luego se dan entre la familia o hasta incluso entre personas de la iglesia. Entonces, voy a poner dos ejemplos. Uno precisamente es de que pues no es edificante y el otro sí. Entonces, voy a leerles. Contexto. Primero que nada, dos adultos están parados al fondo de la iglesia durante la reunión de jóvenes, observando un grupo de muchachos que están sentados juntos revisando sus teléfonos, mientras la persona que está enfrente está dando un anuncio. Entonces una persona le dice, mira nada más a los jóvenes de ahora, tienen el celular pegado a la mano, el hermano dando los avisos de la semana y ellos en su mundo. Esta generación ya no tiene el temor de Dios. Todo es pura distracción y vanidad. La otra persona le dice, sí, es difícil competir a las pantallas de hoy en día, aunque a veces los usan para leer la Biblia en la aplicación, mientras la otra persona le vuelve a decir, ¿qué aplicación ni qué nada? Están en el TikTok o viendo videos mundanos, te lo aseguro. En mis tiempos llevaba la Biblia de piel bajo el brazo y ni nos atrevíamos a mirarnos a mirar a los lados. La culpa es de los papás que compran esos aparatos del enemigo y de los líderes que no ponen mano dura. Deberían prohibir esos celulares en la iglesia y San se acabó. La otra persona le contesta amablemente, quizás una prohibición total sea algo difícil de controlar, mientras que la otra persona le dice, es que si no somos radicales, el enemigo se nos mete por la pantalla. Pero claro, como todo el mundo tiene miedo de corregir a los muchachos para que no se vayan, prefieren tener una iglesia llena de tibios digitales. Entonces vemos que precisamente primeramente generaliza y juzga la intención en esta parte. Asume lo peor de los jóvenes y sin saber lo que realmente están haciendo. También se enfoca en la nostalgia y no en la palabra. Su argumento es que en sus tiempos, lo cual no ofrece ni guía espiritualmente real, no ofrece ni guía espiritual real, solo es un resentimiento. Y el fruto que tiene a esto, pues termina en crítica destructiva, en este caso hacia los líderes, hacia los padres, hacia los jóvenes, y no se propone una solución. Ahora vamos a ver el contexto en el mismo contexto, pero una plática que podría ser edificante. Los mismos adultos ven la misma escena, pero uno de ellos es un maestro o un líder un líder que genuinamente quiere entender cómo guiar a los muchachos usando la escritura. Entonces, la persona uno le dice, hermano, veo que los muchachos están tan absortos en la pantalla, incluso aquí en la iglesia, y confieso que me preocupa. Me hace preguntarme, ¿cómo podemos enseñarles usando la tecnología sin que destruya su vida espiritual? ¿Hay algún principio en la Biblia para un reto tan moderno? La otra persona le contesta, es el gran desafío de nuestra era. Fíjate que aunque la Biblia no habla de pantalla, sí habla de un señorío y del control sobre nuestra mente. Hay un versículo muy bueno en 1 Corintios 6:12 que dice, Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El celular no es malo en sí mismo, el problema es cuánto nos domina. La otra persona le contesta, eso da en el clavo, el problema es la dependencia, pero ¿cómo les ayudamos a ver el peligro de lo que consume en las redes sociales? Porque ahí están expuestos a mucha vanidad. La otra persona responde, podemos llevarlos a proverbios, sobre toda cosa guarda tu corazón porque él mana la vida. En el mundo
en el mundo hebreo el corazón inicia con la mente y los pensamientos, lo que entra por los ojos a través de una pantalla va directo al corazón. Si un joven pasa 5 horas alimentándose en su mente con comparación, materialismo o sensualidad, y 1 hora en la semana escuchan la palabra, la matemática espiritual no va a dar. La otra persona le dice, tienes toda la razón, en lugar de solo prohibir el aparato y ganemos su rebeldía, el enfoque debería de enseñar a guardar su corazón y a ser intencionales. Con lo que ven, podrían armar un taller en donde ellos analicen qué contenido les edifica y cuál les quita la paz, usando estos dos versículos. La otra persona le dice, excelente idea. De esa manera no ven la fe como una lista de prohibiciones aburridas, sino como una sabiduría práctica que los protege y los hace madurar. Al final queremos jóvenes por convicción, no por... Entonces vemos cómo precisamente busca la raíz del problema y entiende que el problema no es precisamente en el plástico y los celulares, sino en el dominio propio y el cuidado del corazón. Usa la Biblia como mapa, no como un mazo, sino aplica los principios eternos de dominio propio, guardar el corazón y también el fruto. Produce un plan de acción positiva de acción positivo, compasión por los jóvenes y una estrategia educativa en el amor y la madurez espiritual. Entonces vemos cómo son el mismo caso, pero son diferentes las acciones. Entonces la primera parte son las pláticas que nosotros tenemos que evitar, incluso nosotros mismos tratar de no tener estos comentarios, sino buscar la manera que precisamente sea de edificación. ¿Por qué? Porque igual esto va a reflejar una iglesia, pues que precisamente sigue a Cristo. Y para nuestro entorno, los que están a nuestro alrededor, pues precisamente lo van a ver. Entonces, en esta parte, Pablo le dice a Tito que estas personas se debe de hablar con ellas acerca de que no deben de causar estas pláticas que pueden traer división. Y si no, y si sigue percatándose de esto, pues simplemente es tratar de ya no, que ya no, otra vez la palabra, seguir seguir teniendo estas pláticas. Perdón. Vamos con el versículo. Gracias, Segra. 12 al 15. Saris, ¿me puedes apoyar? Sí. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gracias. Bueno, tenemos que precisamente existe una comunidad, una iglesia que siempre va a estar ahí apoyando y precisamente Artemas y Tíquico se van a quedar en lugar de Tito para que Tito fuera a ver a Pablo. Pero más que eso, vemos que versículos después dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. De nuevo, vuelve la parte en la cual las buenas obras importan. Entonces, no solamente ahí, sino que dice que deben de ocuparse las buenas obras para los casos de necesidad. Entonces, en este caso, como iglesia, nosotros tenemos que tener el discernimiento donde debemos de actuar rápidamente y realizar estas buenas obras, no quedarnos quietos. Es la parte que dice que para que no sea sin fruto es precisamente que no seamos ociosos en esa parte, sino que estemos atentos a esas necesidades y a actuar de manera buena y oportuna. ¿Para qué? Para que precisamente traiga ese fruto. Ese fruto quiere decir que después de haber una consecuencia buena. Entonces, es en la cual pues, nosotros debemos de prestar atención. Entonces, con esta parte terminamos. Entonces, como conclusión, nuestras obras y la forma de ser habla de quién es Dios y lo que Él hace de nosotros. Entonces, debemos de ser una buena carta de presentación para que otros, no solamente los que están dentro de la iglesia, puedan llegar a conocer quién es Dios. Tanto dentro como fuera de la iglesia, nuestra forma de ser debe de reflejar a Cristo. ¿Okay? Suegra, ¿nos puede apoyar para que orar por una iglesia que se diferencie por hacer lo correcto y que Dios nos ayude a tener precisamente ese dominio propio para poder realizar estas buenas obras? Y con eso terminamos. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque siempre nos trae
nos redarguye, Señor, para poder cambiar nuestros estilos de vida, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tu iglesia, Señor, sea cambiada, Señor, que poco a poco, Señor, vayamos dejando todo lo que aquí dice, Padre, que dejamos nuestras malas conductas, Señor, el hablar mal de la gente, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que podamos seguir creciendo en tu conocimiento, en tu sabiduría, Señor, y que día a día, Señor, como nos viene enseñando nuestro pastor hace meses, que nos amemos los unos a los otros, Señor, que nosotros haya amor, Señor, haya paciencia, haya tolerancia, Señor, y que podamos, Señor, vivir y poder reflejar el amor que tú nos das, Señor, que así lo hagamos con nuestros hermanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues